Tax Day, antilavado de dinero. Es un programa ocupado en la prevención del lavado de dinero y el compliance empresarial. Conduce Javier Martínez. Síguenos en nuestras redes sociales. Bienvenidos a su programa Tax Day antilavado de dinero. Vamos a estar platicando el día de hoy sobre la prevención del lavado de dinero y la corrupción, un poco enfocados en lo que vendrá en el examen de certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Seguramente, si ustedes son alguien que van a presentar su examen de certificación o están pensando presentarlo con posterioridad para renovar su certificado o para certificarse por vez primera, bueno, en este tema veremos ahí 2 o 3 preguntas que seguramente traerá el examen como un tema nuevo, que sería la corrupción. Soy Javier Martínez y este programa es en vivo. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, comentarios, observaciones y los atenderemos de inmediato. Bien, soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Aquí, antes de empezar con el tema, voy a echarme un poco el comentario del asesor PLD, un poco pensando en ti, querida persona persona que nos está haciendo el favor de seguirnos. La pregunta es, ¿tienes el perfil para ser un asesor PLD? Obviamente asesor en prevención del lavado de dinero y compliance. Aquí tendríamos que decir esto. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para un asesor PLD y compliance, pero pudiéramos pensar que muchas carreras económico-administrativas pudieran desarrollarse como asesor PLD. No es un tema único de contadores o de abogados, sino que habrá economistas y muchas de las profesiones económico-administrativas en las que tendremos asesores PLD. Asesor PLD es una membresía que contiene capacitación y actualización de las disposiciones de prevención del lavado de dinero. Es todo lo que necesitan y requieren los asesores PLD, los oficiales de cumplimiento, los compliance officer y las personas morales que realizan actividades vulnerables. Es una herramienta que se va convirtiendo en algo que es muy importante para cuando tú estás metido en este ajo de la prevención del lavado de dinero. En la comunidad, el objetivo es que siempre tengamos capacitación y actualización para desarrollar a profesionistas de las áreas económico-administrativas como asesores en PLD y compliance. Tenemos diplomados, cursos, talleres, consulta de disposiciones y una biblioteca en prevención del lavado de dinero. Oye, ¿dónde consigo este maldito documento? Aquí seguramente lo tienes. Si no lo encuentras, nos hablas, lo buscamos entre todos y vamos enriqueciendo aún más esta biblioteca que ya empieza a ser bastante pasadita de peso. Ajá. Sin ofender al hijo del presidente. Ok, que quede claro. Bien. Recuerden, esta comunidad tiene 2 opciones. Una donde es asesor PLD. En la de asesor PLD tienes, por ejemplo, el diplomado para cumplir las leyes antilavado de dinero. Este tiene 4 módulos. El de disposiciones PLD, el de cumplimiento de las obligaciones PLD, el de manual PLD, ese es un taller para hacer el manual, y la parte legal, la parte de tener el tema del abogado, cómo defenderse de las multas, cómo interponer medios de defensa. Y si solo eres asesor PLD, tienes un costo mensual de 499 pesos y puedes ir teniendo descuentos si contratas por más meses que uno. Y hay otra versión que es el asesor PLD certificado. Este incluye además los diplomados de certificación para la UIF y el diplomado de certificación para la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ya sabes, hay evaluaciones, están todos los módulos, los materiales, y entonces puede ser que esta sea tu caso. Si tú eres un certificado, esta sería algo que te va a ayudar o va a ser una herramienta indispensable. Bien, en el Diplomado de Certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en PLD 2022, en el área 3 del temario, se llama Auditoría PLD, Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Enfoque basado en riesgo. Dentro del enfoque basado en riesgo tenemos un punto que se llama Corrupción, Detección y Prevención de Lavado de Dinero, y esto lo vamos a ver con base en un documento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Les platico un poco de este tema. Tal vez, aunque tú no sea tu idea certificarte, es algo que tienes que tener como una idea, si no a detalle, general, importante. El examen de certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es diferente del de la Unidad de Inteligencia Financiera. Tienen temarios diferentes, lo aplican entidades diferentes y realmente sí, de repente te sorprendes del el enfoque que tiene uno y del enfoque que tiene otro. Pero en este caso, en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tenemos un área 1, son conocimientos básicos en PLDFT. Hay los conceptos básicos, los organismos internacionales, las autoridades nacionales. Después ya vamos a los conocimientos técnicos. Aquí están las leyes a los sujetos obligados y obligaciones PLDFT, en este caso a los sujetos entidades financieras. Después tenemos las disposiciones de carácter PLDFT y la LF-PIORPI como uno de los temas. Y en el tema 3 tenemos auditoría, supervisión y enfoque basado en riesgo. Ahí está auditoría y supervisión y el enfoque basado en riesgo en la parte internacional y en la parte nacional. Y si nos vamos exactamente al área 3, tenemos entonces que en auditoría y supervisión se ve específicamente la auditoría de PLDFT y cómo nos supervisa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Después tenemos un enfoque basado en riesgos en el contexto internacional. Ahí vemos qué onda con Gafi, qué onda con Basilea, y después caemos al enfoque basado en riesgos en el contexto nacional. Ahí vemos la metodología de evaluación de riesgos, la clasificación por grado de riesgos de clientes y usuarios, la evaluación nacional de riesgos en México, que ahora son dos, es la de 2016 y la del 2020, y el 3.3.4, que son los riesgos de corrupción, que es en lo que vamos a platicar a nivel general el día de hoy. Recuerden seguirnos, estamos en Tax Day PLD México, no, es Tax Day PLD MX, perdón, me emocioné con mi nacionalismo. Y tenemos medios de contacto para que se integren a la comunidad de asesor PLD o para que tengan noticias de este mundo de la prevención del lavado de dinero. Bien, 3.4, corrupción, detección y PLD de la comisión. Hay una guía anticorrupción que sacó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 2009. Esta guía se llama así, Guía para la Prevención y Detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en el Sistema Financiero, derivadas de actos de corrupción. No vamos a hablar específicamente de la corrupción, ahí la biblioteca se va ampliando cada vez más, sino básicamente cómo se puede detectar el lavado de dinero por actos de corrupción dentro del sistema financiero. Nos da definiciones, después una introducción. La introducción se separa en contexto internacional y contexto nacional. Recuerden que en todo este mundo de lavado de dinero siempre vamos al revés, venimos de lo internacional a lo nacional. Firmamos tratados internacionales, convenios internacionales, y con base en eso adaptamos nuestras leyes a lo que nos comprometimos. Ya con eso caemos al contexto nacional,
que es cómo estamos, cómo tipificamos los delitos y qué es lo que estamos haciendo para cumplir con el contexto internacional. Después, el objetivo de la guía, las medidas aplicables a las PEP son, PEP significa personas expuestas políticamente. Pero aquí ya nos sacan un concepto nuevo. Esto es importante que lo tomes en cuenta, estimado colega. Hay medidas aplicables a personas políticamente expuestas y también para personas vulnerables. Siempre nos van a estar hablando de PEP y personas vulnerables. Oye, las personas vulnerables no son las que les puede dar más gacho el COVID. No. Este es un concepto que está dentro de los temas que tenemos dentro de la prevención de lavado de dinero. ¿Ok? ¿Eres un PEP o eres una persona vulnerable? Ya veremos, todo esto no es todavía obligatorio, sin embargo está dentro, digamos, las buenas prácticas. Entonces, en muchas entidades se debe estar revisando cómo se abre un nuevo capítulo de listado, no solo de personas políticamente expuestas, sino también de personas vulnerables, para que lo detecte el propio sistema. Esto, por supuesto, al ser una buena práctica, es recomendable, aunque no obligatorio, y muchas entidades ya debieran estar trabajando en ello. Nos hablan de medidas adicionales para personas políticamente expuestas o personas vulnerables cuando son de alto riesgo. Oye, tienes a PEPs y a personas vulnerables, las identificas, pero hasta que sean de alto riesgo, les vas a meter medidas adicionales. Y después hay factores de riesgo. Oye, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, el primero sería que haya ocultamiento de identidad. Si yo soy un político renombrado, soy un funcionario público, pues yo no quisiera que supieran que soy el que está gastando millones o el que está ganando mucho dinero y tiene mucho dinero, porque sería enriquecimiento probablemente ilícito y entonces hay un ocultamiento de identidad. También hay un comportamiento atípico de las personas políticamente expuestas nacionales y de las personas vulnerables. Es algo que se tiene que estar cuidando. También hay un comportamiento atípico de las cuentas a nombre de dependencias, entidades u órganos públicos. Imagínense que se abre cuentas a nombre de una dependencia, entidad u órgano público y resulta que es paralela a las registradas, ¿no? Tenemos una dependencia que lleva doble contabilidad. Dices, no manches, ¿puede pasar? Bueno, pues eventualmente podría pasar cualquier cosa. Y el punto 4, factor de riesgo 4, son factores de riesgo identificados en los casos recientes relacionados con actos de corrupción en México. Esto es lo que trae el documento y es lo que tendríamos que estar revisando a cada detalle. Así, a vuelo de pájaro, vayamos viendo, tenemos definiciones, nos hablan de datos, nos hablan del INAI, nos hablan de personas políticamente expuestas, nos hablan de la parte de que adicionalmente la Secretaría en ejercicio de sus atribuciones podrá hacer del conocimiento de los sujetos supervisados datos que permitan identificar en lo individual a dichas personas, a las personas vulnerables. Entonces, oye, ¿me puedes dar datos de personas políticamente expuestas? Sí, aunque básicamente estos conceptos tenemos que pagarlos a empresas que se dedican a estar trabajando esas bases de datos, que ahora tendrán que buscar también cómo empezar a trabajar con las bases de datos de personas vulnerables. ¿Cuáles son las personas vulnerables? Aquellas que no son identificadas o no son clasificadas como personas políticamente expuestas, pero que pueden representar un riesgo de lavado de dinero relacionado con la corrupción de acuerdo a los vínculos financieros identificados de una posible operación inusual en la que esté involucrado un cliente usuario que es persona políticamente expuesta. ¿Ok? Yo tengo
a una persona políticamente expuesta, digamos un político o un funcionario público de alto rango, y entonces con esto voy a tener que revisarlo a él. Ya sabemos, como PEPS hay su círculo, digamos, su esposa o concubina, sus hijos, sus familiares cercanos, o las empresas en las que están todos ellos, se consideran o se asimilan a personas políticamente expuestas. Y ahora también nos hablan de personas vulnerables que pueden estar adicionales a este círculo. No sé, imagínense la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad? Y dice, este señor dice, oye, no, tengo una amiga. Oye, ¿es tu esposa, tu concubina? No, es mi amiga. Ah, bueno, sería una persona vulnerable en estos, para estos efectos. Está el Sistema Nacional Anticorrupción. Nos dicen, por ejemplo, acerca de la corrupción. Fíjense qué interesante. La Organización Internacional Transparencia Internacional define a la corrupción como el abuso del poder para beneficio propio, y se clasifica en 3 tipos de corrupción: corrupción a gran escala, actos de corrupción menores y corrupción política. Oye, ¿hay otra definición? No, o sea, nadie se atreve a definir la corrupción, y nada más el abuso del poder para beneficio propio. Oye, tú tienes el poder y te beneficias con ese poder para beneficio propio, sería el concepto de corrupción. Y aquí hay corrupción a gran escala, corrupción, actos de corrupción menores y corrupción política. En México, por supuesto, tenemos bastante nutridos los 2 temas, y entonces tenemos que saber que caemos en los 3 casos, aunque todas las partes que nos están solicitando como entidades financieras para poder detectar probable lavado de dinero que viene de dinero de la corrupción es en la corrupción a gran escala. Oye, ¿corrupción a gran escala? Sí. ¿Y las otras? No te preocupes. O sea, actos de corrupción menores, o sea, a lo mejor no está tan sencillo de detectarlo, vayámonos por la lana grande, aunque en esos actos de corrupción menores, pues hay un chorro de lana. Imagínense si ustedes quieren hacer una casa o quieren hacer un cambio de uso de suelo, no sé, o sea, quieren tener una gasolinera. Por todos lados hay gente que va a estar llegando a decirles, oye, te falta esto, para que se lleven una lana. De la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de todos lados llega la gente buscando su moche, ¿no? O sea, como que en este momento, en esta administración, esta corrupción que ya era muy alta, se ha disparado todavía más. Pero bueno, me van a decir dentro de las buenas prácticas que la corrupción es al abuso del poder para beneficio propio, y lo que tenemos que estar cuidando es a las PEPs de alto riesgo, a las personas vulnerables de alto riesgo, y la definición sería que vamos por el abuso del poder para beneficio propio cuando se tiene corrupción a gran escala. Esto sería un poco la idea que tenemos hasta este momento. Muy bien, vámonos a corte. Revisemos un poco más cómo o qué tendríamos que hacer cuando ya caímos en el tema de que sí tengo a una PEPS, persona políticamente expuesta, o una persona vulnerable, ya la califiqué que tiene un alto riesgo, y entonces, ¿qué debiera hacer? ¿Qué es lo que me están pidiendo estas disposiciones o estas buenas prácticas? Porque no son disposiciones, serían buenas prácticas que haga dentro de mi entidad financiera, y que es en donde se van a enfocar las preguntas del examen. O sea, yo voy a ser un oficial de cumplimiento que tengo que estar viendo estas buenas prácticas y ya tengo un contexto. Esta es una embarradita muy general, sin embargo, nos ubica diciendo, a ver, oye, ¿no será que me puse a estudiar como loco muchas cosas que no son el meollo del asunto? Y entonces ahorita sería como
volver a replantear el tema. Vámonos a corte y estamos de vuelta. ¿Por qué es importante contar con el Manual de Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero? El Manual de Prevención de Lavado de Dinero es el documento donde se establecen las políticas, criterios, medidas y procedimientos para cumplir con las disposiciones antilavado de dinero cuando realizamos actividades vulnerables. Y más allá del cumplimiento legal, el manual nos debe permitir que nuestro personal sepa qué hacer y cómo actuar de forma eficiente, dentro de la legalidad en todo momento, fomentando el uso de buenas prácticas y generando una cultura de cumplimiento. En Tax Day encontrarás especialistas certificados que te ayudarán a contar con un manual de cumplimiento de PLD, apegado a tus actividades y las características específicas de tu negocio. Pide una cotización en www.taxday.com.mx, a nuestro WhatsApp 55 73 42 88 15 o escríbenos al correo contacto@taxday.com.mx. ¿Cuentas con un especialista para cumplir con las obligaciones de prevención del lavado de dinero por actividades vulnerables? En Tax Day contamos con un servicio esencial para ti. Nosotros nos encargamos de presentar todos los avisos e informes necesarios para cumplir con las disposiciones esenciales. Además, te podemos ayudar en la elaboración de expedientes de identificación de clientes y tu manual PLD. Evítate cuantiosas multas e infracciones. Para más información, ponte en contacto en www.taxday.com.mx, a nuestro WhatsApp 55 73 42 88 15 o escríbenos al correo contacto@taxday.com.mx. ¿Sabías que el sueldo promedio de un oficial de cumplimiento o responsables en prevención de lavado de dinero es de 35,000 pesos en México? Te invito a que te vuelvas asesor PLD. ¿Quién puede ser asesor? Profesionistas, personas con preparatoria concluida o con carrera técnica, como administradores, abogados, contadores, licenciados, gestión de negocios, economistas, financieros, licenciados en comercio internacional, entre otros. La experiencia y el juicio profesional son valiosos para ser un asesor en PLD. Al formar parte de nuestra comunidad obtienes capacitación en las disposiciones de prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables. Puedes ver el curso las veces que sea necesario y a la hora que tú puedas. Y una vez aprobadas con mínimo de 8.5, se genera tu constancia, descarga de materiales y presentaciones. ¿Tienes acceso a la biblioteca Lexat? Contamos con el registro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para mayor información, comunícate al 55 73 42 88 15 o escríbenos un correo a contacto@taxday.com.mx. Bien, estamos de vuelta. Revisemos entonces. En el punto 1 del documento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre la corrupción, nos habla de la introducción y la divide en dos, en contexto internacional y luego contexto nacional. Dentro del contexto internacional me dice que actualmente existen 3 convenciones internacionales en materia de corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En México tenemos firmadas las 3. Nos comprometemos a cumplir con estas 3 convenciones. La Convención Interamericana contra la Corrupción también se conoce como Convención de Caracas, la Convención Anticohecho, así se llama o se conoce a la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, y también tenemos la Convención de Mérida, que es la Convención de las Naciones Unidas. Entonces, está, digamos, todo lo que necesitamos lo tenemos a nivel tratados internacionales, convenciones firmadas por México. Ok, cuéntame, Alondra. Buenos días, Javi. Nos comenta Miriam. Voy a presentar mi examen de la CNBV en la segunda vuelta del 2022. ¿Me conviene contratar asesor PLD y quién me garantiza la calidad? Fíjate que el tema de decir, oye, contrata asesor PLD, entra a nuestros diplomados y tendrás una parte garantizada, eso depende mucho de ti. O
O sea, ¿cuánto tiempo le vas a estar dedicando a tu preparación? Si no dedicas el suficiente tiempo, pues por más que le hagas, no vas a pasar el número de personas que reprueban el examen. Son fácil el 70%, o sea, digamos que pasa 1 de cada 4, entonces no está tan sencillo. Habrá que estar cuidando todo este tema. Si tú vas a presentar el examen de la comisión para fin de año y todavía tienes unos meses y todos los días te metes 1 hora o 2 horas, digamos 1 hora diaria, pues evidentemente vas a llegar sobrada de tiempo al final. Pero aparte de eso, vas a poder estar aplicando estos conocimientos dentro de tu entidad financiera, porque la idea de la certificación no es solo que tengas la certificación, sino que realmente apliques los conocimientos en la entidad financiera en la que te encuentras. Nosotros en este diplomado para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya tenemos 4 diplomados. Este sería el que está ahorita en línea, sería el 4º diplomado. Entonces, se ha venido trabajando bastante, hay desarrolladas muchas cosas, muchos cuestionarios, muchas evaluaciones, y lo más importante que debieras pensar es revisa a ver si alguien te dice, oye, sí, yo estuve en Tax Day, tomé ahí mi diplomado de certificación y me fue bien. Seguramente habrá muchas personas que pudieran hablar bien de nosotros, y yo creo que es buena idea como lo estás planteando. Oye, ¿a quién le pregunto? Veremos algunas personas, subiremos algunos datos de alguien que pueda decir, oye, tú podrías dar alguna idea de cómo están o cómo te fue con la preparación que tuviste con nosotros, y eso sería algo que pudiera ayudarte. En lo personal considero que sí es algo que te va a ayudar bastante, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, yo soy parte de la casa y yo soy el que quiere vender, entonces sería tomar también con cuidado este punto. Pero en el último de los casos, tú pagas un mes, y si en ese mes te das cuenta que es lo que tienes, lo que está la calidad adecuada, está la información que requieres, y si no, pues adiós. Y de lo contrario, seguirías ahí pagando meses, los meses siguientes, y esperemos que te certifiques y después continúes dentro de la comunidad, que eso sería un poco la idea de tener este grupo o esta comunidad de asesor PLD. Sí. Nos comenta Daniel, ¿cómo es posible que las entidades financieras no reporten las operaciones inusuales de los políticos y sus prestanombres, cuando es evidente el enriquecimiento ilícito? Ay, pues sí. Gracias por la pregunta, por la reflexión. Fíjate, lo que mencionas es cómo es posible que las entidades financieras no reporten todas esta serie de broncas en las que eventualmente pudiéramos decir, oye, pues no se ve claro que esta persona, que es un campesino o que es un ayudante de albañil, esté manejando tantos millones de pesos, etcétera. Y algo que te podría decir, porque más o menos conocemos los datos, o hay infinidad de datos por todos lados, es que muy probablemente sí se reportan. O sea, si vemos, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera en sus informes, cuántos reportes recibe, oye, no manches, son millones. Y hay 2 o 3 casos. Bueno, está bien, pareciera como que el hecho de que las entidades financieras no estén cumpliendo, yo no creo que sea el caso. Sí se está trabajando mucho, es muy costoso además ese tema, pero ¿qué pasa ya del otro lado? Es ahí donde creo que falta trabajo. Entonces, una vez pensemos en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, te tiene supervisado por todos lados, te solicita más información, revisa que tengas tu manual en orden, o sea, por todos lados te está fueteando, y tú para poder cumplir tienes gastos. Se invierte una lana en eso. Tú cumples con todos los reportes. Oye, aquí puede haber un problema, mandas un reporte. ¿Qué es lo que pasa después? Es ahí donde pudiera ser que ya no ocurre nada.
Entonces, sí tendremos que buscar en dónde quedó la bolita. Yo no creo que esté en las entidades financieras, sino que está en el análisis de la información que se hace ya dentro de la unidad de inteligencia financiera, que es la que debiera estar sacando casos para pasárselos a la Fiscalía General de la República y empezar ya con investigaciones, pero pues no pasa nada ahí. Pero sí, valdrá la pena el comentario, dejarlo ahí abierto. Oye, pues me vale quien esté fallando, la cosa es que no está ocurriendo o no está pasando nada, esa sería la idea. Bien, gracias por sus preguntas. Tenemos la parte del contexto nacional dentro de la introducción y aquí fíjense, hay varias reflexiones importantes. México entonces es parte de las 3 convenciones que veíamos y con base en esto tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos modificaciones en 2014, tenemos al INAI, que ahora está siendo atacado por todos lados. Volvieron a haber cambios el 4 de mayo del 2015, el 27 de mayo. Hay un decreto por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución en materia de combate a la corrupción. Aquí se tiene la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en el artículo 113 constitucional y digamos que se va armando todas las disposiciones para que esto funcione. El 18 de julio del 2016 ya tenemos las leyes secundarias. Aquí hay una ley general del Sistema Nacional Anticorrupción, una ley general de responsabilidades administrativas, una ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación, una ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Se modifica el Código Penal Federal para tener una área de delitos cometidos por servidores públicos y hay una ley orgánica de la Administración Pública Federal. Hay un comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Híjole, pues ya, ¿qué les digo? O sea, tenemos exceso de legislación. Oye, ¿y cómo es posible que con tanta legislación no baje la percepción de corrupción? Bueno, por ahí hay quien dice que a mayor incumplimiento, a mayor número de leyes, mayor incumplimiento de las mismas. Pues sí, así pudiera ser un poco el tema que tenemos ahí. Fíjense, en la primera evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero, de la de 2016, ya que este documento se emitió antes de lo que tenemos en la evaluación nacional de riesgos del 2020, nos dice que si hay corrupción es un problema no solo del dinero que se vuela a la gente, sino que se constituye en un facilitador para la comisión de delitos. O sea, si hay corrupción, entonces un funcionario público se lleva una lana, pero se constituye en un facilitador para la comisión de delitos. Entonces, en Gafi, en enero del 2018, ya nos puso barridos y trapeados diciendo, oigan, pues no inventen. Su reconocimiento de la corrupción como amenaza principal es desigual. Échenle ganitas. Es por eso que dentro de las acciones prioritarias se busca que haya la idea de mejorar la comprensión. Esto nos lleva entonces a que llegamos a la evaluación nacional de riesgos del 2020 y debiéramos ya tener algunos resultados, aunque generalmente tardan más en darse estos resultados. Ok, el objetivo de este documento nos dice que la presente guía tiene como finalidad ayudar a los sujetos supervisados a comprender mejor los factores de riesgo específicos relacionados con actos de corrupción derivado de sus relaciones comerciales con las personas políticamente expuestas y las personas vulnerables, que permita facilitar la identificación de situaciones que presentan un mayor riesgo de lavado de dinero.
Aquí todo esto son mejores prácticas. Al ser un documento de mejores prácticas que no se encuentran incorporadas en las disposiciones, no resulta vinculante para los sujetos supervisados y por lo tanto el grado de adopción de los sujetos supervisados no será objeto de supervisión ni de sanción u observación. Pongamos esto aquí, ni de sanción u observación. Ok, ya tenemos un documento contra la corrupción, pero es una mejor práctica. Entidad, pues a ver si puedes hacer esto, aunque si no lo haces, pues no hay PEX, ¿no? O sea, sería un poco la idea. Está bien como un primer paso, sin embargo, parece que tendríamos ya que pasar a otro paso en el que haya cierta obligatoriedad. Entonces, todo esto no establece obligaciones más allá de las señaladas por las disposiciones. Hay medidas aplicables a las PEP nacionales y a las personas vulnerables y se van a la recomendación 1 del GAFI, que es el enfoque basado en riesgo. Nos dicen que debemos comprender el nivel de riesgo que tenemos con lo que hacemos y todo nos lleva a que debemos centrarnos en la corrupción a gran escala. ¿Cuál es la corrupción a gran escala? Bueno, algunos ejemplos serían el cohecho, el tráfico de influencia, el peculado, el enriquecimiento ilícito, así como el financiamiento ilícito. Es donde debemos estarnos centrando. ¿De acuerdo? Entonces, este sería un punto. Y para poder llegar a esto, nada más me voy a ir a otro tema donde son los factores de riesgo. Estas son medidas adicionales cuando son de alto riesgo y aquí nada más les comento. Oye, si tú tienes un PEPS o una persona vulnerable de alto riesgo, oye, podrías solicitar documentación adicional. Pídele copia de su declaración patrimonial. Pídele copia de la declaración anual de impuestos. Revisa, pregúntale en qué empresas es accionista. Revisa si las empresas donde es accionista no han caído en el 69B. Uy, en la torre. Y entonces, con esto, pues vas a tener más seguridad de que el funcionario público que tienes como cliente no está cayendo en problemas de corrupción. Y tú dices, a ver, secretario de Hacienda, usted es el cliente de este banco, ¿verdad? ¿Me puede pasar la copia de su declaración anual? Oye, no manches, ¿por qué me pides eso? Por buenas prácticas del banco. Oye, ¿pero hay una obligación legal? No. Oye, ¿me puede pasar la declaración? Ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de la otra declaración. Su declaración patrimonial. No, pues no. Es que es una buena práctica del banco. Dices, oye, no manches. Si no hay una disposición legal que me obligue a darte esa información, pues yo tengo que buscar que la información sea confidencial, que se resguarde adecuadamente. Entonces, si empiezo a soltar ese tipo de información por todos lados, pues se rompen ahí varios temas de secrecía. Un secreto entre tres ya no es secreto. Entonces, bueno, por ahí tendríamos que estar revisando. Es importante que veamos esto a nivel muy general. Ok, me piden que si estos son PEPs o personas vulnerables de alto riesgo, tome medidas adicionales y aparte revise los factores de riesgo que se tienen. Pero todos son buenas prácticas hasta este momento. Considero que las preguntas que tendremos en el examen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al respecto, deben ir un poco sobre esta tesitura, sobre esta idea. No debemos ser necesariamente especialistas en leer cada una de las leyes. Imagínense que alguno de ustedes, para prepararse para el examen, se pone a analizar cada una de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, etcétera, cuando lo que tenemos que hacer es revisar probable
lavado de dinero por actos de corrupción a gran escala. Entonces, esa debiera ser como nuestro universo aquí. Bien, amigos, pues este es el programa que tenemos para ustedes. Les pido, por favor, que si conocen a alguien que vaya a presentar su examen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, le manden la liga del programa para que le eche una ojeada. Es muy probable que le ayude bastante para tener una calificación satisfactoria. Nos vemos la siguiente semana. Tax Day. Generando seguridad fiscal en los negocios. Síguenos en nuestras redes sociales.